Vamos caminando, para allá. vamos para allá. Dale, que vamos a hablar de tenemos historia. mucha historia hoy, más allá de la historia que tiene usted, mi amigo Martín. Vamos a recibir con Javier Trimboli. ¿Cómo le va? Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Un profe de Historia. Tengo una hermana que es también profesora de Historia, le encanta. Y cada vez que voy a mi pueblo me avasalla con datos y todos sus razonamientos que siempre los pone. Sí, les gusta hablar mucho. Hoy nos está mirando porque justo voy es profesora hoy a la tarde tiene libre, entonces seguramente hoy nos está mirando. Vos sabés que estábamos linkeando con Javier que Sarmiento, don Domingo Faustino, es un hijo de 1810, en realidad de 1811. Claro. Es la generación que van a ser con la Argentina libre, ya por decirlo así, ¿no? Que además él tiene como una... Bueno, Sarmiento tenía mucho humor, ¿no? Y en Recuerdo de Provincia, que es su libro biográfico, escrito aparte de una biografía demasiado temprana, tenía menos de 40 años, es lo que dice que él nació de un entusiasmo patriótico de su padre, que para celebrar la Revolución de Mayo, y nació justo a los 9 meses, en febrero de 1811. Claro. Entonces, de esa manera también se da muchos aires, porque dice, yo soy el producto de la revolución. Mirá qué bueno, muy bueno. Está bien. Megalómano. Está bien. Muy bueno, impresionante. Y hablemos de la Semana de Mayo, los antecedentes, por qué, cómo se fue creando este país. Bien. Sí, a mí lo que me interesa fundamentalmente, y tiene bastante que ver con lo que converso con los alumnos, que por lo general la Revolución de Mayo se la suele concentrar como si fuera en una cápsula, tan solo en esta semana. Y la revolución fue mucho más que eso. La revolución comenzó bastante antes. Claro. Algunos dicen los antecedentes más viejos de la revolución en nuestro continente es la revolución en Haití, en 1791, el primer país, ¿no? Claro, el primer país que realiza su revolución. Estados Unidos también. Estados Unidos anteriormente, no obstante, por supuesto, en relación a Estados Unidos con su dependencia respecto de Gran Bretaña, pero por supuesto, se trata de un movimiento revolucionario bien importante, que además tuvo un antecedente bien importante también en 1809, en Chuquisaca y La Paz. El año pasado, o el anteaño, estuvimos haciendo un trabajo sobre el éxodo jujeño, fuimos a Jujuy, y en Jujuy había muchas huellas, y sobre todo, si uno piensa en 1810, era mucho más de lo que había sido la revolución en Chuquisaca, Sucre o en La Paz, que lo que había sido en Buenos Aires. Claro. Porque ese continente americano tan importante, que luego se divide en países, en ese entonces tenía otro tipo de distancias, quedaba mucho más cerca La Paz o Chuquisaca de Jujuy que Buenos Aires de Jujuy. Claro. Hasta que llegaba por ahí la noticia, che, esto no nos está gustando, armemos algo. Las demoras en esa noticia, ¿no? ¿Y en Europa qué estaba pasando en ese momento? Y ahí la clave, claro, creo que esa es una de las claves, ¿no? La Revolución Francesa de 1789, que se empieza a expandir y que tiene, a propósito de la figura notable de Napoleón Bonaparte, algo así como la exportación de la revolución a todo el continente europeo. Y tiene un momento fundamental en la lucha que llevaba adelante Napoleón contra Inglaterra, Inglaterra cerca a Francia. Entonces, ¿qué sucede? Napoleón en un momento determinado decide invadir España. Invadir España y al mismo tiempo España que estaba muy en decadencia, una España que estaba en ese entonces se decía más cerca de África y que había perdido su gran constelación como imperio. Lo que hace entonces Napoleón es derrocar a la monarquía borbónica en España y eso genera un vacío de poder en las colonias. Claro. El gran problema es si el monarca Fernando VII está preso, está capturado, ya no gobierna él, de acá, digamos, en la capital del Virreinato del Río de la Plata, en Buenos Aires, ¿a quién debemos obediencia? Claro, yo no puedo responder a un francés. Yo no puedo responder a un francés y tampoco, como decía el obispo Lué, que era parte del cabildo y era una de las opiniones más reaccionarias, lo que decía es, mientras haya un territorio español, todas las colonias tienen que responder a él, mientras que nuestros abogados, juristas revolucionarios, Belgrano, Moreno, incluso Saavedra, al frente del regimiento de Patricios, lo que decían es no, nuestra relación era con ese monarca. Si ese monarca está preso, la autoridad del virrey, tal cual. Y al mismo tiempo lo que hay que constituir son juntas que tomen el gobierno. Ahí estábamos viendo algunos cuadros que tienen que ver con algunos próceres nuestros y este 25 de mayo, esta revolución. Mirá qué lindo. Claro. Son imágenes como que uno tiene de toda la vida. De toda la vida. Ahora, esto que sucedía en Europa que nos estabas contando, ¿quién las traía acá, estas ideas de libertad, de igualdad, ideas, lo que es la Revolución Francesa? Claro, hay cantidad de ideas que llegan, bueno, Chuquisaca era uno de los centros más importantes porque había una importantísima universidad, entre otras cosas estudia Mariano Moreno allí, llegaban los libros de ilustración francesa que venían circulando desde mediados del siglo XVIII, en el caso, por ejemplo, de Belgrano estudia en Salamanca, en Salamanca recibe las noticias de lo que había sido los procesos revolucionarios europeos que estaban emprendiéndose, por tanto son ideas que empiezan a llegar poco a poco, muy lentamente, ¿no? De todas formas a mí me interesaban algunas de esas imágenes tan escolares, porque eran imágenes que mostraban la Revolución de Mayo como un problema
de cabildo, de puertas adentro. Claro. La revolución fue todo lo contrario, fue muy de puertas afuera. Claro. Bien, fue muy de una plaza que quizás el 25 de mayo no estuvo tan llena, no hubo paraguas. Ni tanta lluvia, claro, no había tanta lluvia. Había algo de lluvia, pero no era el tema de los paraguas. ¿Qué pasa eso, Javier, cuando, digo, a vos como historiador, como licenciado en historia, se discute la historia? Porque a veces parece, ¿viste? Se discuten las versiones y sí. Digo, ¿qué te pasa a vos? No, a mí me parece que es fenomenal que se discutan, ¿no? Porque hay algo bien interesante en que nosotros como argentinos tenemos una relación con la historia que no parece ser una relación con un suelo estable en el pasado, sino que es un suelo que está todo el tiempo en movimiento. Sí. Como que sigue en movimiento con nosotros en el presente. Esto que estamos trayendo ahora a propósito de que la revolución en el Río de la Plata, en Buenos Aires, no fue una revolución solamente porteña, sino que hay que relacionarla con Chuquisaca, con La Paz, con Caracas, bien, con Santiago de Chile, y que al mismo tiempo implicó una serie de esfuerzos que no solamente fueron porteños, quizás en un primer momento, pero rápidamente Castelli construye un gran ejército que llega a Itahuaki. A mí me parece interesante eso, ¿no? El 25 de mayo de 1810 vas a acelerar un proceso que se venía trayendo hasta llegar al 16, en el caso nuestro de la Argentina, en 1816, con la declaración de la independencia como territorio. Digo, en esos 5 años pasó de todo, de todo. Y la constitución del territorio sudamericano también es importante verla desde ahí. Aparecen los héroes, aparecen las batallas que nos empiezan a librar. Sí, a eso me parece que es fenomenal, y yo le sumaría solamente a Martín el hecho de que la revolución lo que hace es transformar vidas. A mí siempre me gusta recordar a un muchacho que era un esclavo de Mendoza, Lorenzo Barcala. En Mendoza hay una calle que se llama Lorenzo Barcala. Era un negro, su nombre, su apellido era el apellido de su dueño. Claro. Este muchacho que tenía un destino que era muy claro, iba a ser simplemente un esclavo toda su vida, se transforma en un revolucionario de primer nivel, es parte del ejército de San Martín, luego pelea en las guerras civiles y es un soldado que quiere muchísimo tanto José María Paz como Facundo Quiroga, todos los respetan, es un negro abanderado de la libertad. Bueno, la revolución transforma vidas, bien, vidas que en ese entonces, un orden aún con mucho de medieval, con mucho de feudal, estaban probablemente enquistadas en una única situación y no iban a salir de ella. Barcala conoció el mundo, peleó en la guerra del Brasil, sí, se destapó Barcala. Tal cual. ¿Y había alguien en ese momento que estaba en contra o todo el pueblo quería esta revolución? Bueno, ahí habría que ver distintos casos, distintas situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, los ejércitos que conforman los realistas, que generalmente provienen del norte de Lima, están compuestos por americanos. Claro. Americanos, muchos de ellos criollos, muchos de ellos con mucha sangre india, que sin embargo están bajo la hegemonía, bien ya sea de la iglesia, ya sea del poder imperial, monárquico, y por lo tanto siguen respondiendo. Los ejércitos que pelean contra Belgrano en la batalla de Tucumán, que por supuesto es efecto de la revolución, los ejércitos que pelean en la batalla de Salta, son ejércitos fundamentalmente también compuestos por americanos. En el caso del Río de la Plata, cuando digo Río de la Plata no pienso solamente en Buenos Aires, sino que pienso en lo que luego va a ser el virreinato, en ese entonces el virreinato, las Provincias Unidas, la adhesión es mayoritaria a favor de la revolución, ¿no? Clarísimamente. Me una cortita, digo, a través de tu vida, que ligado a la historia, digo, ¿cómo ves a la relación de nuestra sociedad con nuestra historia? Digo, en todo este tiempo. Y a mí me parece que es muy apasionada, ¿no? Que es realmente muy viva. Está la vieja revista de Félix Luna, Todo es Historia, que es una revista que empieza a salir en 1968 y probablemente en algunos momentos en la Argentina pareció que no era más así. Yo me acuerdo que daba muchas clases en los años 90 y dar clases de historia, cuando se hablaba del fin de la historia, era casi como un trabajo a contrapelo de todo lo que sucedía, era muy difícil, está claro, ¿no? Era muy difícil. Ahora me parece que volvió a ser una relación pero muy intensa. Yo creo que hay una gran pregunta que tenemos nosotros como argentinos y como americanos, que es por nuestra identidad. Sí. Y toda nuestra búsqueda en la historia tiene que ver con la búsqueda de la identidad. Y me parece que es fundamental para constituir una nación. Muy bien. Muy bien. Tenemos el saludo festejo. No, muy buena la clase, esperemos habernos sacado buena nota, no sé. Yo también espero, porque después me va a agarrar mi hermana y dice, ¿qué preguntás esa estupidez? No te trates, Javier, que estudió. Bueno, gracias, Javi. Igualmente te vamos a invitar a vos y a todos los que nos están viendo el domingo, ¿no, Martín? Domingo, la fiesta en Plaza de Mayo. Desde las 4 de la tarde hasta... ¿Vas a estar conduciendo? Ahí con Nati Paratore. La verdad que se está preparando un festejo del 25 de mayo muy grande, muchos artistas, está buenísimo. Y bueno, ya es como un clásico, ¿no? Que el 25 de mayo... Mi papá fue granadero. Bueno, a esa altura vos también. No, el papá no es... No, bueno, pero mi papá fue granadero. Tengo unas fotos ahí de mi viejo.
con el uniforme. Y se ríe le quedaba. fácil porque viste que los granaderos no se ríen. No, es muy lindo, la verdad que... Y solía ser, a propósito de estos festejos, mi pueblo, Lima, que está a 100 kilómetros aquí de la capital, era toda una incursión, venir antes a los desfiles, a los festejos, era todo un acontecimiento, subirnos al tren y venir a la Plaza de Mayo y venir a festejar. Bueno, por suerte tendría eso que haber se está traído la foto. En el 2010 nos tocó con Mavi estar en Tucumán, donde se hizo ese desfile enorme, después de muchos años, y decíamos con Mavi, se está recuperando eso como realmente una celebración del pueblo, y no de una parte, ¿no? Tal cual. Así que bueno, están todos invitados este domingo. Va a estar, a ver, Víctor Heredia, Lito Nevia, David Lebón, Pedro Aznar, Baglietto. Bueno, Vitales lleva un montón de amigos. Sandra Mianovich. Sí, al comienzo hay un montón de festejo performance. a lo loco. Con esa formación salimos campeones del mundo. Bueno, dale, lo llevamos también a Brasil. Bueno, Javi, nuevamente. muchísimas gracias. Muchas gracias, te esperamos pronto. Dale.